estudiantes, un gusto estar de nuevo con ustedes en esta oportunidad para tratar con los libros de los profetas Ezequiel y Daniel. Y no recuerdo si en alguna clase yo les mencioné que el Antiguo Testamento se divide en dos historias que se conocen como la historia del primer templo, que va desde el Edén hasta Babilonia, y la historia del segundo templo a partir de Babilonia. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos da 4 elementos clave en estas dos historias. Y es Mateo 1:17, que dice así: estos 4 elementos entonces son Abraham, David, Cristo y Babilonia. Y lo que quiero resaltar es que Babilonia representa el punto de transición entre esas dos historias. La primera historia concluye en Babilonia y la segunda historia es a partir de Babilonia. Y en la primera historia tenemos el inicio de Israel en Egipto, cuando entraron los hijos de Jacob en el tiempo de José, y ellos comenzaron en Egipto bajo la bendición de su padre, porque Jacob los bendijo a cada uno. Y quiero destacar la bendición de Judá, porque contiene una profecía en cuanto a Cristo. Y en Apocalipsis 5:5, Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. Pero para que esta profecía en cuanto a Cristo se cumpliese, tenía que fracasar, tenía que culminar todo lo que era de la primera historia, aproximándose ya a Babilonia. Todo termina la monarquía que se inició con Saúl, David y Salomón, y esa primera historia que se conoce como la historia del primer templo es el templo que construyó Salomón, quien comenzó siendo el rey más sabio y terminó siendo el más necio. Y ya ustedes aprendieron entonces que el reino se dividió entre Israel y Judá. Como juicio de Dios, entonces Israel desaparece total y definitivamente como nación bajo los asirios, quienes lo llevaron cautivo y nunca más regresaron. Y luego entonces el templo fue totalmente saqueado, quemado. Jerusalén fue destruida, incluyendo las casas, los muros. Termina entonces, repito, la monarquía, el reinado de Israel como nación, para que comenzaran a surgir los 4 imperios que serían claves en el plan y en la historia de la redención de Dios, comenzando con el imperio babilónico. Y fueron precisamente los babilonios quienes destruyeron y saquearon el templo, quienes destruyeron a Jerusalén y quienes acabaron con la monarquía.
Y luego entonces llevaron cautivos a los habitantes de Jerusalén a Babilonia. Y este cautiverio, este traslado de los judíos a Babilonia se dio en dos etapas. El primer grupo que fue llevado a Babilonia fue 11 años antes de que fuera la destrucción total y la deportación total de los judíos a Babilonia. Y en ese primer grupo fue llevado precisamente Ezequiel. Y el libro de Ezequiel comienza diciendo que él estaba en el río Quebar, donde habitaban unos 10,000 judíos que habían sido deportados desde Jerusalén. Y quiero decir que así como sucedió con Isaías, que antes de llevar una palabra de juicio a los judíos, a Israel, primero se le mostró la gloria de Dios. En Isaías 6, cuando él oyó la adoración al Dios santo, santo, santo. Luego él vio su pecado y vio el contraste entonces entre la gloria de Dios y el pecado. Y lo mismo vamos a ver que con Ezequiel, quien en el río Quebar se le mostró, Dios le mostró de una manera especial su gloria, en una manera muy definida. Dios le muestra de tal manera su gloria, de tal manera que impactara realmente a Ezequiel antes de llevar la palabra de juicio entonces a este grupo de judíos. E igualmente es con nosotros. Quien ve la gloria de Dios es cuando ve el horror del pecado, es cuando se arrepiente y cuando ama el camino de la santidad, porque Dios es santo, santo, santo. Dice en Ezequiel que él, después que vio la gloria de Dios y después que Dios le dice en qué condición estaba el pueblo al cual Dios lo estaba enviando, repetidamente Dios usa el calificativo de casa rebelde, casa rebelde. Dice, sea que te escuchen o no te escuchen, porque son rebeldes, como lo leemos en el capítulo 2 de Ezequiel. Y este libro se divide entonces en tres partes. Tenemos del capítulo 1 al capítulo 24 es los juicios de Dios sobre los judíos y sobre Jerusalén. Del 25 al 32 son juicios contra las demás naciones. Y a partir del capítulo 33, entonces está la palabra definitiva de Dios. Porque así como fue en la creación, que todo comenzó bajo la bendición de Dios, luego todo cayó bajo maldición, ese no fue el escenario final, sino que entonces viene la promesa de bendición a través de Abraham. Siempre la palabra definitiva de Dios es la buena palabra, es la palabra de salvación, es la palabra de redención, a partir, repito, del capítulo 33 de Ezequiel hasta el final. Evidentemente que por razones de tiempo no nos permite o no podemos entrar en detalles en estas tres partes del libro. Así que quiero ir a la tercera parte de la restauración. Ustedes son responsables de leer el libro, porque en esta tercera parte, que repito, es la buena palabra de Dios, al igual que otros libros proféticos, siempre terminan en restauración,
promesas de salvación. Y yo ya les dije a ustedes que no hay un solo Israel, que hay dos Israel. Y cuando habla de esta restauración de Israel, ya no es el Israel con el que Dios está combatiendo por su rebeldía, por su idolatría, por su infidelidad para con Dios, como repetidamente lo dice en este libro de Ezequiel, sino que es el Israel que va a ser la iglesia. Y esto es evidente. De hecho, el capítulo 16 de Ezequiel es tan vergonzoso para los judíos, donde Dios los llama que ellos son hijos de los amorreos, o sea, les dice que son hijos de los paganos. Los judíos no leen este capítulo en público por lo vergonzoso que les resulta. Quiero referirme entonces al capítulo 36 de Ezequiel, donde Dios le recrimina al pueblo, a los judíos, que por la mala fama de ellos, entonces el nombre de Dios fue profanado entre las naciones. Y Dios les dice que Él mismo va a santificar su santo nombre, profanado por ellos entre las naciones. Y a partir del versículo 24, dice Dios que Él va a recoger a un pueblo de entre todas las naciones. Ya sabemos que esto se refiere pues a la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones, lo cual había de cumplirse en Cristo. Entonces Dios dice: yo les recogeré. Y lo interesante es la manera como Dios dice que que iba a recoger a ese pueblo, y que lo ha venido haciendo durante miles de años. Y dice: primero yo derramaré sobre ustedes agua limpia. Evidentemente que el agua que limpia de las inmundicias, de la idolatría, que tiene el poder para cambiar a una persona, esa agua es la sangre de Cristo. Porque seguidamente dice el Señor: yo les quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, les haré habitación de mi Espíritu Santo. Y después que dice todo eso, entonces dice el para qué. Dice: y yo haré que anden en mis estatutos y preceptos. Es muy interesante que cuando Pablo hace la pregunta desesperada: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es porque solo en Cristo hay ese poder transformador que es la circuncisión. En Cristo, que es diferente a la circuncisión de la que se sentían orgullosos los judíos, esa circuncisión que era quitando una partecita del cuerpo, pero en Cristo es echado completamente fuera ese cuerpo bajo el poder del pecado, que es regenerado. Es decir, el proceso en este texto de Ezequiel 36 es: primero somos lavados, luego somos regenerados, luego habitados, para ser entonces guiados por el Espíritu Santo. Y esto se corresponde con el bautismo del que habla Pablo en Romanos 6, que cuando nos unimos a Cristo en su muerte y en su sepultura, para poder entonces resucitar con Él a una nueva vida. O sea que cuando habla entonces de la restauración de Israel, está hablando de la restauración que Dios ha venido produciendo a través de la predicación del Evangelio en todas las naciones. Así que Babilonia entonces es el marco para los libros de Ezequiel y de Daniel, porque, como dije antes, 11 años después de que Ezequiel fue deportado con el primer grupo, entonces fueron llevados cautivos el resto, entre los cuales fue Daniel. Y el libro de Daniel ocurre entre la transición entre el rey de Babilonia
y el rey persa, porque tengo que hacer notar en cuanto al libro de Daniel que es este libro y que es clave en esta transición entre la finalización de la primera historia y el inicio de la segunda historia. El libro de Daniel es clave. Este es el libro a través del cual Dios, mostrándole visiones a Daniel, le presenta los 4 imperios que habrían de venir cuando termina la monarquía de Israel. Y estos 4 imperios Dios se los mostró a través del sueño que tuvo Nabucodonosor y que solo Daniel pudo interpretar, porque la exigencia de Nabucodonosor era que le dijeran qué había soñado y luego qué significaba el sueño. Y por supuesto ninguno de sus adivinos, hechiceros, podía cumplir con tal demanda. Solamente Dios podía hacerlo. Dios le reveló a Daniel el sueño y su interpretación. Y en el sueño entonces están la estatua que representa los 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, y cada uno estaba representado por un metal, comenzando con el oro, luego la plata, bronce y por fin el hierro mezclado con barro. Pero es interesante que no solamente se presentan estos 4 imperios: babilónico, medo-persa, griego y romano, sino que en ese sueño también entonces surge una piedra que destruye los 4 reinos, y es evidentemente el reino del Señor Jesucristo. Luego Daniel tiene entonces una visión de 4 bestias en el capítulo 7, donde en la interpretación de esta visión se menciona entonces el reino babilónico, el reino medo-persa, y Daniel queda asombrado con la 4ª bestia, porque era terrible, era diferente a las 3 bestias anteriores, y es sobre la que Daniel pide explicación. ¿Qué significaba esa 4ª bestia tan terrible que dañaba la tierra? Y esa 4ª bestia representa el imperio romano. Es interesante ver que todo el libro de Daniel, que sabemos que la primera parte del libro de Daniel es narración y la segunda parte es más profético a través de las visiones que se le presentan a Daniel. Todo el libro de Daniel apunta a Roma, apunta al tiempo del cumplimiento, cuando los ángeles o un ángel daría la noticia diciendo: les doy la buena noticia de que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hacia allá apunta el libro de Daniel, especialmente en la profecía de las 70 semanas que le fue revelada por el ángel Gabriel, el ángel del Evangelio. Y yo les dije a ustedes que dice en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces es precisamente el Evangelio, el Mesías, lo que es el personaje central de ese capítulo 9 y de esa profecía de las 70 semanas. Cuando Daniel está leyendo entonces lo que le fue enviado a los cautivos en Babilonia a través del profeta Jeremías, esa carta que va del capítulo 29 al capítulo 31, donde Jeremías habla del nuevo pacto. Luego Daniel menciona el pacto en su oración confesando pecado, y se refiere al pacto que en Jeremías dice precisamente que tiene que ver con
con el perdón de pecados. De hecho, son dos beneficios del nuevo pacto según Jeremías 31, que es perdón de pecados y el conocimiento de Dios. Dice, todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque no me acordaré más de sus pecados. Y esos dos beneficios se ven cuando Pedro, el día de Pentecostés, proclama por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Y los judíos que estaban escuchando y que la palabra les llegó al corazón y preguntaron que qué harían, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Es decir, es el bautismo para conversión, para perdón de pecados, y recibirán al Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo como llegamos a este conocimiento personal de Dios. Entonces ahí vemos que desde el inicio de la predicación del Evangelio están los dos beneficios del nuevo pacto. Esta fue la consolación que recibió Daniel cuando se le aparece y le dice, cuando terminaste tu oración, la orden fue dada en el cielo, yo vine para darte sabiduría, porque hay 77, que son semanas de año, para que se cumplan 4 propósitos, para terminar el pecado. Fíjense la relación. Ellos, Daniel está confesando el pecado, Gabriel está diciendo el pecado va a ser quitado, pero no solamente le habla que el pecado va a ser quitado, que es el primer movimiento de Cristo, el descenso, la humillación. Como dice en Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero luego dice el mismo versículo, y resucitado para nuestra justificación. Y el segundo propósito que dice Gabriel, que se cumpliría dentro de esas 70 semanas de 7, es que Dios traería la justicia perdurable. Esa evidentemente es la justicia que viene por la fe, o la justificación por la fe, que es la única que nos hace estar en paz con Dios, gozar de su presencia y de todas sus bendiciones. Entonces, vemos que tanto Ezequiel como Daniel, los libros terminan apuntando a la restauración por medio del Evangelio, por medio de la obra redentora y transformadora de Cristo, quien quita esto de las profecías, como lo hacen los judíos, que todavía están esperando al Mesías, los judíos incrédulos. Evidentemente que se va a perder, se va a extraviar como se extravían ellos. Pero quienes ven a Cristo y su Evangelio en los profetas, entonces es lo que nos da la sana interpretación y lo que le da unidad a estos libros. Entonces, de nuevo un placer poder compartir con ustedes brevemente, porque es como, repito, lo que el tiempo permite, pero esto les afirma a ustedes de que ustedes son beneficiarios de este Evangelio. Por eso ahora tienen la capacidad de comprender las cosas espirituales, como dijo Pablo. Primero hay que creer para luego poder hablar, porque con el corazón se cree para justicia, esa justicia perdurable, esa justicia perfecta, y con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor siga enriqueciendo su fe, su confesión de fe a través de los estudios de su palabra, porque eso tiene que ver con los frutos para el Señor en esta vida y con tu salvación en la eternidad. Bendiciones.